Hay algo moviéndose a tu alrededor, y no tiene nada de casual, porque mientras pensabas que solo eran rarezas sueltas, en realidad se estaba ordenando una limpieza silenciosa, para apartar a quien sonreía mirando cómo tropezabas. Durante demasiado tiempo abriste la puerta a una presencia que parecía cercana, pero que llevaba dentro una intención torcida, de esas que se arriman con palabras suaves, mientras por detrás te aflojan el suelo. Lo fuerte de todo esto es que ya no hace falta que señales a nadie, ni que armes ninguna escena, porque esa persona empieza a caerse sola, justo por el peso de lo que ha ido sembrando. Se rompe una careta muy concreta, se disuelve una tensión que llevabas encima sin entenderla del todo, y vuelve a entrar aire limpio en una vida que ya pedía descanso. En la energía firme de Tauro, que aguanta más de la cuenta por lealtad, este movimiento se siente como cuando por fin quitas una piedra del zapato, y notas alivio incluso antes de dar el siguiente paso. Llevabas días, o quizás semanas, con un cansancio raro que no encajaba con lo que hacías, noches mal dormidas, pensamientos dando vueltas, y una sensación de desgaste que aparecía después de tratar con cierta persona. No era imaginación, ni exageración, ni una manía tuya, era el cuerpo avisando antes que la cabeza, porque cuando alguien te enreda desde la falsedad, se nota en el ánimo, en el descanso, y hasta en las ganas de hablar. Si quieres que toda la gente envidiosa se aparte de una vez, escribe abajo, fuera bichos de mi vida, regala tu like y sigue conmigo ahora, porque lo que viene destapa mucho más de lo que imaginas. Lo curioso es que en el fondo lo sabías, aunque intentaras justificar gestos extraños, silencios tensos, miradas que esquivaban las tuyas, o cambios de tono que te dejaban una incomodidad, difícil de explicar con palabras normales. A veces te dijiste que quizá estabas pensando de más, que no era para tanto, que sería una etapa rara, pero esa vocecita de dentro no estaba inventando nada, estaba intentando ahorrarte un golpe mayor. Ahora esa intuición se ve respaldada por hechos claros, por detalles que encajan entre sí sin necesidad de forzarlos, y eso cambia por completo la forma en que vas a mirar lo ocurrido. Aquí no hay castigo caprichoso, hay justicia de la vida poniéndose en su sitio, y eso se nota porque nadie tiene que empujar a esa persona fuera de tu camino, se aparta casi sola, como si ya no pudiera sostener la mentira ni un día más. Cuando una verdad lleva tiempo llamando a la puerta, llega un momento en que entra aunque nadie la invite, y lo hace con una fuerza tranquila, sin aspavientos, sin ruido, pero dejando todo patas arriba. Lo que estaba oculto empieza a verse, lo que parecía pequeño se vuelve evidente, y lo que antes te confundía ahora se presenta tan claro, que hasta te sorprende no haberlo visto antes. No sientas culpa por haber tardado, porque las personas manipuladoras viven de eso, de hacerte dudar de lo que ves, de lo que sientes, y de lo que sospechas. Lo importante es que ya no estás en ese punto, ya no estás sosteniendo una relación, un trato o una cercanía que te drenaba por dentro mientras fingías ser apoyo. Hubo comportamientos que pasaste por alto por cariño, por costumbre, o por no montar un conflicto, donde todavía querías creer que había algo salvable, y eso habla bien de tu corazón, aunque también te dejara demasiado expuesto. Esa persona conocía tus puntos sensibles, sabía cuándo aparecer, cuándo callar, cuándo dar una migaja, y cuándo retirártela para dejarte en ese estado de duda tan agotador. Lo que cambia ahora es que el hechizo se rompe, y cuando eso pasa, ya no vuelves a ver igual a quien te hizo sentir pequeño, para seguir ocupando espacio en tu vida. Siento un corte muy limpio entre lo que venías arrastrando, y lo que empieza a abrirse delante de ti, como si hubiera un antes turbio, y un después donde ya no cabe que nadie use tu confianza para hacer sus juegos. No se trata solo de descubrir una traición, se trata de salir de una niebla, de recuperar claridad, y de dejar de cargar una tensión que no te correspondía. Hay un detalle todavía oculto, uno de esos que cambian toda la historia cuando sale a la luz, y se acerca de una manera inesperada, en el momento exacto en que menos lo estés buscando. Si quieres que el dinero y la paz empiecen a entrar con fuerza en tu vida, escribe abajo, quiero vivir sin veneno, suscríbete ahora y quédate muy cerca, porque lo que se destapa después te coloca en otra posición. Esto no solo te va a confirmar lo que intuías, también va a enseñarte por qué ciertas cosas se frenaron, por qué ciertas personas se alejaron, y por qué de repente todo empieza a recolocarse. Cuando alguien se esfuma justo después de que empiezas a ver la verdad, no es una rareza, es la vida quitando del medio lo que ya no puede seguir ocupando sitio, en tu historia. A veces lo más amoroso que te pasa no llega envuelto en ternura, sino en una retirada incómoda,
en una distancia rara, o en una revelación que al principio descoloca, pero después te salva. Esa presencia que te enredaba mientras fingía estar a favor de lo tuyo, está cayendo por sus propias decisiones, por sus propios excesos, y por un patrón que no era solo contigo. Y aquí hay algo importante, porque esto no se limita a lo que te hizo a ti, esa forma de actuar venía repitiéndose con más gente, y por eso ahora el golpe que recibe no viene de un solo sitio. La vida no devuelve por rabia, devuelve por equilibrio, y cuando alguien juega con la confianza ajena de manera consciente, termina encontrándose con su propio espejo en el peor momento para sostenerlo. En los próximos días puede llegarte una frase suelta, un comentario casual, un mensaje fuera de sitio, o una confesión dicha casi sin querer, y ahí vas a notar un vuelco interno instantáneo. No porque te pille por sorpresa del todo, sino porque por fin escucharás fuera, lo que dentro ya venías sintiendo desde hace tiempo. Esa confirmación va a ser clave, porque te permitirá soltar el resentimiento, no desde la debilidad, sino desde la claridad de quien ya entendió el juego completo. No hace falta que corras a responder, ni a ajustar cuentas, ni a señalar con el dedo a quien queda en evidencia, porque tu mejor movimiento ahora mismo es el silencio bien plantado. Hay victorias que se hacen enormes precisamente porque no necesitan discurso, ni defensa ni pelea, solo tiempo para que todo el mundo vea lo que tú ya empezaste a comprender. Mientras eso ocurre, se abre una energía nueva, una presencia distinta, mucho más limpia, que no llega a llenar ningún hueco por ansiedad, sino a traerte un trato sano. Lo que primero da esta verdad es vértigo, porque nadie disfruta descubriendo que detrás de una sonrisa, había intención torcida, pero ese vértigo dura poco cuando aparece la calma de haber salido del engaño. Es como si se retirara una capa de polvo del cristal, y de pronto pudieras ver el paisaje entero, sin interferencias, sin segundas lecturas, y sin tener que dudar de ti cada 2 pasos. Te estás reencontrando con una versión mucho más clara de quién eres, una versión que ya no regala segundas oportunidades donde faltó respeto, ni sostiene vínculos solo por miedo a perder compañía. Hay momentos en los que una mirada ya te dice todo, y quiero saber si también lo has vivido, porque esa sensación rara que no falla, muchas veces avisa antes de que llegue la prueba. Lo que ahora empieza a crecer dentro de ti es una seguridad serena, nada escandalosa, pero muy poderosa, porque nace de haber visto lo que no querías ver, y aún así haberte quedado en pie. También se marca una señal repetida, que va a empezar a aparecerte de maneras muy concretas, quizá un número, una canción, una frase que escuchas 2 veces en el mismo día, o un recuerdo que vuelve sin pedir permiso. No será una tontería, ni una casualidad vacía, será una especie de guiño de la vida para que entiendas que vas bien, que esta limpieza no está siendo un caos sin sentido. Cuando eso ocurra, detente un momento y observa qué estabas pensando, con quién estabas, o qué decisión tenías delante, porque ahí se esconde una confirmación importante. Se está tocando la raíz del engaño, y cuando eso pasa, ya no se remienda lo viejo, se abre una posibilidad nueva, mucho más honesta contigo. Lo que viene no solo aclara, también recompensa, porque cuando dejas de compartir espacio con la falsedad, empiezan a aparecer oportunidades que antes no entraban por puro bloqueo. Vas a notar que ciertas personas te miran distinto, que algunas conversaciones cambian de tono cuando apareces, y que más de uno evita sostenerte la mirada como antes, porque algo se ha destapado aunque todavía no se haya contado del todo. Lo que parecía un rumor de fondo se está volviendo evidencia, y aunque una parte de ti siga atando cabos, otra ya respira con la tranquilidad de haber visto a tiempo, lo que podía haberte hecho más daño. Esa paz que empieza a colarse no es pequeña, es justicia poniéndose cómoda en tu vida. La persona que jugó a parecer inofensiva, empieza a quedar retratada delante de más gente, y lo más fuerte es que eso ocurre sin que tengas que mover ni una ficha, porque los hechos se están colocando solos. La verdad tiene una forma muy elegante de imponerse, y cuando es real, no necesita portavoces, ni adornos, ni empujones, simplemente se queda de pie mientras la mentira se desinfla. Sé que parte de ti está cansada de aprender a base de decepciones, y con razón, pero esta vez hay un punto de no retorno, porque ya estás poniendo tu paz por delante de la costumbre. Cada vez que eliges no volver donde te apagaron, la vida te abre una puerta distinta, y justamente ahora hay una abriéndose. Todavía no ves del todo su forma, pero se siente como una invitación clara a recuperar fuerza, dignidad, ganas, y el derecho a vivir sin tanta tensión encima. Hay alguien alrededor,
o a punto de acercarse, que observó parte de todo esto desde cierta distancia, sin meterse cuando no tocaba, pero entendiendo bastante más de lo que creías. Esa persona trae una pieza importante, una información o un gesto concreto, que va a confirmar lo que tu intuición venía mascando desde hace semanas. No llega para salvarte, llega para que termines de ver, y eso lo cambia todo. No siempre lo bueno entra en la vida con flores y palabras perfectas, a veces se presenta justo, cuando estás recogiendo los restos de algo que se cayó, y viene a enseñarte que la reciprocidad sí existe. Hay una energía distinta acercándose, una energía ligera, sincera, sin necesidad de marearte, sin dobles intenciones, y con una estabilidad que al principio incluso puede descolocarte, por lo poco acostumbrado que estabas. En el fondo sabes que mereces algo así, aunque haya habido etapas en las que te costara creerlo de verdad. Me da curiosidad saber si eres de los que notan enseguida, cuando alguien trae paz de verdad, o si necesitas tiempo para fiarte, porque esa diferencia cuenta mucho en lo que viene. Lo importante es que ya no vas a entregar el sitio principal de tu vida, a quien entras sembrando ruido, por muy convincente que parezca al principio. Mientras tanto, quien usó tu confianza como si fuera un juguete, empieza a quedarse solo dentro de su propio enredo, y eso no necesita que mires atrás para comprobarlo. Las personas que manipulan suelen caer por exceso, porque se les nota de más, hablan de más, fuerzan de más, y terminan mostrándose justo cuando creen tenerlo todo controlado. Aquí hay protección muy clara, una especie de límite puesto desde arriba, que tú antes no te atrevías a marcar por miedo a perder, a discutir, o a quedarte en un vacío incómodo. Cada señal que ignoraste se convierte ahora en aprendizaje útil, y eso vale oro, porque ya no te deja a ciegas, te vuelve mucho más fino para distinguir quién habla desde el alma, y quién desde el interés puro. Esa diferencia va a ser tu brújula durante los próximos días, cuando empiecen a moverse oportunidades pequeñas en apariencia, pero enormes por lo que pueden acabar abriendo. Lo vas a notar porque esta vez no habrá confusión, no habrá tirones internos, ni esa sensación de estar tragando algo que no te convence. Habrá una certeza tranquila, muy terrenal, muy propia de alguien que ya dejó de idealizar lo que no encajaba. Y en un signo de tierra como Tauro, cuando esa certeza entra, cuesta mucho que vuelva a tumbarla cualquier teatro ajeno. También aparece una conversación pendiente, que vuelve una y otra vez a tu cabeza, quizá en sueños, quizá en pensamientos que repites mientras haces cosas normales, y no conviene apartarla como si fuera una tontería. No necesariamente vas a escucharla de forma literal, pero sí a través de frases ajenas, de escenas repetidas, de una melodía insistente, o de ese recuerdo que regresa de repente con una claridad brutal. Todo eso forma parte del mensaje, y te está preparando para entender un movimiento, que todavía no ha terminado de mostrarse. Quien te subestimó va a tener que ver cómo recuperas el control sin ruido, sin necesidad de explicarte, y sin bajar al barro donde esa persona esperaba arrastrarte. Esa es una de las partes más poderosas de esta etapa, porque no se trata de ganar una pelea, se trata de salir de ella tan por encima, que incluso el entorno lo percibe. Aún faltan piezas por encajar, pero el tablero ya se inclina de tu lado, y lo hace con una naturalidad, que deja sin argumentos a quien contaba con verte caer. Hay una razón real detrás de la traición, y cuando se destape cambiará la manera en que miras no solo a una persona, sino a varias de tu alrededor. Si alguna vez sentiste que te hicieron el lío entre dos personas, quiero saber si lo has notado, porque a veces el golpe no viene de frente, viene disfrazado de compañía neutral. Esto no fue solo una herida emocional, fue un intento bastante calculado de frenar tu avance, justo cuando estabas a punto de despegar hacia algo importante para ti. Quien actuó así no soportaba ver tu brillo crecer, y por eso buscó meterse en tus dudas, hacerte perder foco, o dejarte atrapado en explicaciones interminables. Lo que no vio venir, es que el mismo ataque terminó despertando una lucidez dentro de ti, que ya no se apaga. Ahora entiendes por qué ciertas conversaciones te dejaron mal cuerpo, por qué algunos chistes tenían veneno debajo, y por qué había gestos que al recordarlos hoy ya no parecen inocentes. Todo eso vuelve a tu memoria con otra luz, no para que te tortures, sino para que por fin te des el crédito que antes te negabas. Cada sensación incómoda fue una alarma, cada duda fue un aviso, y ahora el velo cae con tal fuerza, que ya no hay manera de seguir mirando hacia otro lado. Además aparece una presencia nueva, alguien con una vibración muy limpia, que no llega a venderte humo, ni a ponerse medallas,
sino a transmitirte calma real. Lo vas a reconocer no por grandes promesas, sino por lo sencillo que resulta estar cerca, hablar, coincidir, o compartir un momento sin sentir que tienes que protegerte. Eso para ti será rarísimo al principio, porque cuando vienes de la manipulación, la paz parece extraña, pero justamente por eso será tan reveladora. Hay una segunda figura implicada en todo esto, alguien que no daba la cara del todo, pero que alimentaba el conflicto desde un rincón cómodo, como quien echa leña y luego se aparta. En los próximos días podrías enterarte de un comentario, una reacción, o una frase mal colocada que deje al descubierto esa participación silenciosa. Y lo fuerte no será solo saberlo, será descubrir que esa persona fingía neutralidad, mientras ayudaba a ensuciar la situación. Lo que viviste fue también una prueba de discernimiento, de esas que te enseñan a elegir con el alma despierta y no solo por rutina, por pena, o por esa fidelidad que a veces mantienes incluso cuando te hace daño. Has cruzado un umbral interno, y aunque no lo veas con fuegos artificiales, tu energía ya no acepta ciertas vibraciones sin reaccionar. Eso significa que lo que antes entraba fácil a desordenarte, ahora rebota mucho antes. La traición fue un fuego incómodo, pero también purificó lo pendiente, te enseñó a poner límites, y te devolvió una parte de fuerza que estaba escondida bajo el cansancio. La justicia que llega en esta etapa no necesita espectáculo, solo necesita tiempo, para que la verdad sea vista por quien todavía no quería verla. Y créeme, eso ya está pasando, incluso en personas que antes dudaron de ti, o compraron una versión torcida de lo sucedido. Lo que se dijo sobre ti empieza a deshacerse como azúcar en agua, porque la verdad tiene su propio idioma, y cuando arranca a hablar, deja muy poco espacio para el teatro. Por eso ahora no conviene ir detrás de nadie, ni perseguir explicaciones, ni mendigar comprensión, porque la razón ya empieza a respirarse sola. Hay algo que creías perdido, y no vuelve como antes, vuelve convertido en una comprensión muy honda, de lo que realmente mereces de cualquier vínculo. En pocos días puede darse un cambio de escenario muy visible, una situación en la que tu nombre salga en una conversación, y salga desde el respeto, desde el reconocimiento, o desde una mirada completamente distinta a la de hace un tiempo. Puede llegar también una noticia, una oportunidad, o incluso unas palabras que nunca esperaste escuchar, y no serán una casualidad simpática, serán el eco claro de todo este reajuste. Lo que antes te drenaba se ha ido retirando, y lo que queda libre empieza a llenarse con algo mucho más tuyo, más limpio, y más fértil. A partir de aquí ya no reaccionas al caos como antes, ahora lo observas desde una calma entrenada a golpes, pero muy sólida. Has aprendido a leer entre líneas, a captar lo falso antes de que se instale, y eso te coloca en un punto, donde cuesta muchísimo volver a engañarte con la misma fórmula. Todavía queda una pieza por caer, una persona que enseñará su cara real, justo cuando parezca que todo estaba ya entendido, y eso va a terminar de cerrar un mapa que hasta ahora veías a medias. La diferencia es que cuando suceda, no te va a romper, te va a liberar, porque para entonces ya habrás soltado buena parte del apego, a lo que creías que debía ser. Ahí entenderás que muchas veces la pérdida era solo una limpieza disfrazada, y que no todo lo que se va merece duelo largo. Cuando el ruido baja, se nota mejor cuánto espacio había estado ocupando lo falso en tu vida, y también se ve con claridad todo lo que ahora puede entrar, sin chocar con esa oscuridad antigua. Empiezan a abrirse caminos que parecían cerrados, no por magia vacía, sino porque ya no están bloqueados por la presencia equivocada, por la duda constante, o por el desgaste de sostener lo insostenible. Notarás pequeños cambios muy concretos, como más ligereza al despertar, más ganas de moverte, más claridad para decidir, y menos necesidad de revisar 1000 veces una conversación. Hay algo bonito en saber desde qué rincón me estás escuchando, y me nace leerte si te apetece contar, desde qué lugar de este inmenso planeta estás viviendo este momento conmigo. No estás simplemente superando una mala etapa, estás saliendo de una versión de tu vida donde ibas a la defensiva, y eso cambia absolutamente todo. Los huecos que deja la caída de esa persona no se quedan vacíos mucho tiempo, porque enseguida empiezan a llenarse con presencias más sinceras, con oportunidades más limpias, y con una sensación de fluidez que hace meses no reconocías. Ya no tendrás que pelear por ser entendido, ni desgastarte para recibir una migaja de claridad, porque lo que viene encaja de otra manera, sin tanto roce, sin tanta prueba absurda. Has pasado de sobrevivir a empezar a vivir con más verdad, y se nota incluso en tus silencios.
Hubo días en los que pensaste que nada cambiaba, que la vida repetía la misma historia con diferentes caras, y que siempre acababas sosteniendo decepciones disfrazadas de aprendizaje. Pero ese punto en el que todo parecía romperse era en realidad un puente, uno duro pero necesario para llevarte a una realidad más limpia y más fiel a quien eres. Cuando el alma madura, las pruebas dejan de sentirse como castigo, y empiezan a revelar para qué sirvió cada golpe. Lo que parecía una pérdida es la apertura de una línea nueva en tu camino, una donde ya no cualquiera tiene acceso a tu intimidad, a tus planes, ni a tu energía. La justicia de la vida ya está actuando, y se nota en lo fácil que ciertas puertas empiezan a entreabrirse ahora, que has dejado de mirar atrás con esa mezcla de rabia y nostalgia. A partir de aquí vas a ver cómo llegan personas, propuestas, o situaciones que antes parecían bloqueadas, y no porque de pronto tengas suerte, sino porque por fin estás alineado con lo que sí te corresponde. Tu verdadero poder no está en demostrar nada a nadie, está en mantenerte en paz cuando otros intentan tocarte desde el caos. Ahí es donde cambias la partida entera, porque quien esperaba tu reacción se encuentra con tu distancia, tu claridad, y tu capacidad de seguir creciendo sin pedir permiso. Eso desarma más que cualquier discusión, y además te deja libre para construir sin cargar el barro ajeno. En los próximos días sentirás señales muy concretas de esta etapa nueva. Puede ser una invitación, una propuesta laboral, una conversación que te gire la perspectiva, o incluso un gesto pequeño, que te devuelva la ilusión donde ya dabas todo por frío. Y no te extrañes si alguien del pasado intenta asomar de nuevo, no porque haya cambiado de verdad, sino porque tu nueva energía vuelve a resultar atractiva, para quien antes no supo valorarla. La diferencia es que ahora decides desde sabiduría, no desde carencia, y eso cambia radicalmente cualquier desenlace. Se abre un periodo de crecimiento rápido, de esos en los que lo que antes tardaba meses empieza a moverse, con una facilidad que casi impresiona. Pero no te confundas, no llega por casualidad, llega porque llevas tiempo preparándolo sin darte cuenta. Cada decisión reciente, cada vez que callaste en vez de pelear, cada vez que elegiste alejarte antes de traicionarte, ha ido construyendo este suelo firme. Vas a caminar con una intuición mucho más afinada, y aunque no veas todo el mapa de golpe, sabrás perfectamente cuál es el siguiente paso cuando llegue el momento. Nada de lo que se ha ido era esencial para tu propósito, aunque en su día doliera como si te arrancaran una parte importante de la vida. Lo que se queda ahora sí tiene valor real, sí tiene raíz, sí tiene verdad, y por eso se siente distinto, menos brillante por fuera quizá, pero mucho más sólido por dentro. Ya no estás vibrando desde la herida abierta, ahora estás entrando en una etapa de creación, de coherencia, y de respeto por tu propia paz. Quiero saber si últimamente también te pasa eso de notar muy rápido, quién suma y quién desgasta, porque cuando aprendes esa diferencia, ya no vuelves a abrir la puerta igual. Ese es uno de los mayores cambios de esta historia, que ya no pides amor donde faltó respeto, ni llamas destino a lo que solo era un enredo repetido. Dentro de unos meses mirarás hacia atrás, y te impresionará ver lo mucho que cambió todo en tan poco tiempo, sobre todo porque ahora quizá todavía estás terminando de asimilar algunas piezas. Verás con claridad cómo la energía que te chupaba las ganas desapareció casi sin ruido, y cómo fueron llegando personas que parecían hablar tu mismo idioma emocional, sin juegos, sin rarezas, sin hacerte caminar sobre cristales. La vida no te premia por sufrir, te responde por haberte mantenido abierto sin volverte de piedra. Quédate con esta verdad, porque vale más que 1000 explicaciones. Tu camino está protegido cuando eliges no traicionarte, tu luz se sostiene mejor cuando dejas de regalarla a quien quería apagarla, y lo tuyo encuentra la forma de llegarte cuando sueltas lo que no era. Lo que empieza ahora no es pequeño, no es pasajero, y tampoco es una ilusión nacida del enfado, es una etapa mucho más limpia, mucho más tuya, y mucho más próspera para alguien con la constancia profunda que tiene Tauro. Sigue caminando con esa calma fuerte que ya se está despertando en ti, vuelve cuando quieras a escuchar lo que la vida te está susurrando, y si sientes que este vínculo contigo y conmigo te acompaña, suscríbete y nos encontramos en la próxima lectura.